en la semana, estuvo Leandro Esdero, uno de los candidatos a gobernador, en este caso el candidato de Juntos por el Cambio, estuvo en la radio de Julio Weissman. El candidato se estaba refiriendo a todos los puntos principales de su propuesta, que va a tratar de volcarlo en el caso de que llegue a ganar. En eso llama una señora, Erika, la mamá de José Ignacio Smith, es un chico discapacitado que allá por el 2017 le dieron de baja a su pensión por discapacidad, producto de una decisión del gobierno nacional que en ese entonces estaba comandado por Mauricio Macri y Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo Social. ¿Sabe qué hicieron? Dieron de baja así, de prepo, de trocho y moche, sin ningún tipo de investigación, indagación, tratar de averiguar si era o no una pensión que correspondía o no. No, dieron de baja así porque se les cantó y punto. Mucha gente quedó verdaderamente sin nada, pero mejor que yo lo cuente, me parece mejor que escuchemos juntos el audio de Erika, la mamá de José Ignacio, que al aire se lo planteaba Leandro Esdero en la radio de Julio de esta forma. ¿Qué tal, Leandro Esdero? Erika te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Erika? Bien, estoy escuchando claramente lo tuyo. El otro día escuché claramente en el debate y la verdad me duele muchísimo. Creo que hoy ser oposición es lo más fácil que hay. Es criticar, criticar y criticar. Yo quiero contarte mi realidad. Y vos me conocés porque una vez en la calle me encontraste con mi hijo. Jamás escuché que hayas pedido disculpas por las 3.000 pensiones que dieron de baja. Mi realidad, yo soy la mamá de José Ignacio Smith. Si querés te doy el número de documento para que vos corrobores. Cuando vos fuiste, estabas en el ANSES, a mi hijo le dieron la baja. Nunca cambió la situación de él. Nunca cambió la situación. Entonces, como vos decís, la realidad mata el relato. Quiero yo una explicación y que alguna vez me pidas disculpas porque por 3 meses mi hijo no pudo recibir su pensión. Y en ese momento vivía de eso. Hoy mi realidad es distinta. Pero a mí y a mi hijo me sacaron la pensión por discapacidad. Mi hijo hoy tiene 20 años y está en silla de ruedas. Nació prematuro. Julio lo conoce. Mi hijo, ¿te acordás, Julio, de José Ignacio cuando era chiquitito, hacía quimioterapia y iba a la radio con vos? Sí, totalmente. Entonces, me duele mucho porque él dice que estamos llenos de mentiras, que la realidad mata relato, pero jamás yo escuché que este señor haya pedido disculpas y el otro día en el debate se enojó mucho cuando Coqui Capitanich le dijo y él contestó que ellos no dieron de baja la pensión, sino que estaban revisando. No, se revisa, se llama a las personas, yo como mamá, nosotros vivimos en una lucha permanente por la discapacidad. A todo el mundo tenemos que enseñarle lo que es la discapacidad. Mi hijo el otro día fue al municipio de Margarita Belén, de Resistencia, a ver cómo se maneja en el área de discapacidad y había un ascensor que no andaba. Por eso no pudieron subir. Bueno, esto es lo que marcaba en parte Erika al aire. Se lo planteaba a Leandro Esdero en el programa de Julio Weissman y vino la respuesta de Leandro Esdero. Obviamente para ese entonces Erika ya le habían cortado el contacto al aire, ya no podía interactuar con Leandro Esdero, pero vamos a escuchar la respuesta de Leandro Esdero. Leandro Esdero, que después de escuchar el relato que describía crudamente Erika, la mamá de José Ignacio Smith, un chico que ahora tiene 20 años, pero que en el 2017 le cortaron así abruptamente, sin investigar, sin indagar si correspondía o no, la pensión por discapacidad, y ustedes la escuchaban a Erika y decía, era lo único que teníamos nosotros en ese entonces. Sin embargo, nos cortaron. Fueron 3 meses verdaderamente duros, describía Erika. Pero vamos a escuchar la respuesta del candidato a gobernador
por Juntos por el Cambio, Leandro Esdero, que respondía lo siguiente ante este relato de Erika. Escuchen. Primero, gracias por la pregunta porque me permite aclarar una situación que evidentemente prendió la mentira y no la realidad. Es cierto que yo estuve en el ANSES hasta el año 2017 porque luego fue electo diputado provincial. Por lo cual la otorgación, digamos, quien otorgaba, las pensiones y controlaba, no era el ANSES. Era el Ministerio de Desarrollo Social. Yo no era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, que el ANSES lo que hacía era pagar las pensiones que se otorgaban desde el Ministerio de Desarrollo Social. A partir de la fecha que yo asumo como diputado provincial el 10 de diciembre del 2017, y creo, si no me equivoco, que en el 2018 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, y se hizo el traspaso para que las pensiones fueran otorgadas por el organismo de ANSES. Así que ahí está un poco la confusión de este tema. Hoy vos te vas y las pensiones son otorgadas por el organismo. Y la verdad que yo no quiero entrar en esta situación, pero sí quiero desnudar una mentira, porque si no queda como que fue Leandro Esdero quien lo hizo, y de ninguna manera es así. Entiendo que hay un dogma desde el gobierno, miente que algo quedará, y entiendo que eso le dio resultado. Fíjense que yo te agradezco que con respeto te hayas dirigido y me parece muy bien, y de esa manera mucha gente quizás compró esa mentira, y no es así que yo no fui funcionario del Ministerio de Desarrollo Social en el 2007 cuando se hicieron los controles. Sí, nosotros, desde el organismo de ANSES, hemos hecho controles en otras, digamos, cuando se otorgó alguna otra cuestión en el cual no había irregularidades, digamos, pero que también en ese caso se hicieron desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esa era la respuesta de Esdero, una respuesta que lamentablemente, tal vez por una cuestión de tiempo, en el programa de Julio, no tuvo la réplica de la madre de José Ignacio. Estamos hablando de Erika. Pero vamos a presentar rápidamente a Erika. Erika, buen día, ¿cómo vamos? Hola Roberto, buen día, ¿cómo estás? Bien. Acá estoy bien. Escuchando todo de nuevo. Bien, no, nos interesó el tema porque nosotros decíamos, Erika, que en época de campaña se dicen muchas cosas que quedan muy elegantes, pero la realidad muchas veces va por un camino contrario a lo que indica o lo que apunta ese aparente discurso que puede ser interesante. Y vos le marcabas a Esdero al aire, ahí en la radio de Julio, un hecho que es también muy atendible cuando se habla de tiempos electorales. Vos le decías, y es mucho más fácil ser opositor, porque claro, se hacen denuncias o supuestas denuncias que también habría que observar si eso se condice con la realidad, pero se hacen denuncias y no se propone. El tema es, ¿qué hiciste vos cuando vos eras funcionario? Pero seguramente tendrías algo para decir, para comentar, cuando escuchabas esta respuesta de Leandro Esdero. ¿Te convenció esa respuesta de Esdero? No, por supuesto que no. Mira, Roberto, yo primero quiero agradecerte a vos y a Chaco TV también, porque por suerte no es la primera vez que estamos en contacto con Chaco TV. La verdad que me quedó un sabor aún más amargo cuando escuché la respuesta de este señor. Porque si vos, recién lo pasaron, si vos te pones a escucharlo detenidamente, el señor me trata a mí de mentirosa. ¿Me explico? Sí. Porque él dice que la verdad, que los hechos matan el relato. Yo no estoy relatando ninguna mentira. Porque yo les agradezco a ustedes. En febrero del 2017, cuando el señor Leandro Esdero estaba en el ANSES, porque claramente él dice que él asume como diputado en el 2017, pero en febrero del 2017 a mi hijo le suspendieron la pensión. Por lo tanto, él estaba en el organismo. Una mentira de él. Fuimos con José Ignacio a querer cobrar la pensión. En el banco me dijeron que no había. Después tuve que ir a 3, 4 organismos. Ustedes imagínense la desesperación nuestra, porque en ese momento era el medio de vida de mi hijo y el mío, porque estábamos en plena crisis de Macri.
el único medio televisivo que fue a mi casa, nos ayudó, nos entrevistó y hizo visibilizar esta situación fue Chaco TV. Y hoy, lamentablemente, otra vez nos encontramos en esta situación. Yo lo que quiero es eso. La verdad me sentí muy mal porque él jamás se hace cargo de la situación, ¿cierto? De que él estaba en el ANSES, de que yo entiendo, yo también sé de política, a mí me gusta la política y yo entiendo cómo son las cuestiones electorales, pero él no se puede burlar de esa manera diciendo que él no tenía nada que ver. Habla de otorgación de pensiones. No, mi hijo ya tenía la pensión, le dieron a él porque él era prematuro, tiene una discapacidad motriz, no camina, está en silla de ruedas. Y cuando ellos le suspendieron, mi hijo no había cambiado su situación. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo entiendo que cualquier organismo puede hacer una revisión, pero ¿no es mejor hacerlo de otra manera? Esa es mi pregunta. Yo puedo llamar a junta médica, puedo traer a las personas o a los familiares y revisar la situación, pero dar de baja de manera abrupta, como lo hicieron ellos, y ahora decir que todo es una confusión, que fue un dogma del gobierno, que todo es mentira, la verdad duele y lastima, porque yo como mamá de una persona con discapacidad entendí que muchas veces nuestra misión es ir educando a los demás. Pero imagínese usted que yo entiendo que este señor tiene deseos de ser gobernador. Imagínese por dónde va a empezar. Claro. Y lo peor de todo es que en un momento él tuvo su oportunidad de decir, bueno, yo no fui el que tomé la decisión, pero fue sí el gobierno con el que yo comulgo y pido disculpas. ¿Usted escuchó que él haya pedido disculpas en algún momento como funcionario de ese gobierno? No se escuchó, y de hecho había un planteo suyo que solo le pedía eso, ¿no? Un pedido de disculpas, de autocrítica, de un poco de mea culpa, ¿no? Exactamente. ¿Qué hizo el señor? Dijo lo mismo que dice siempre, que la realidad mata el relato y que es todo mentira. Por eso yo le planteé a él que hoy es fácil ser oposición, porque agarra un micrófono, ellos tienen más posibilidad, por supuesto, porque están desde otro lugar y están haciendo campaña política. Yo entiendo los tiempos de él y de la radio, pero el señor me dejó a mí como una mentirosa, y yo le estoy contando la realidad de una persona con discapacidad. ¿Se contactó Erika después de haberse dado la intervención de Esdero en el programa de Julio? ¿Se contactó alguien del círculo de Esdero, el propio Esdero, para hablar, interiorizarse acerca de su caso, para pedirle disculpas? No. ¿No? No. Tampoco lo espero, ¿eh? No creo que tenga tiempo para esas cosas. Uh-huh. O sea, lo pudo haber hecho al aire, ¿no? Pero no lo hizo. Uh-huh. No, pero aparte es una falta por ahí, Erika, de tacto político, ¿no? Porque pensándolo, hasta garpa políticamente, es políticamente correcto reconocer un error en público, decir, la verdad nos equivocamos, esto no tendría que volver a pasar, le pido disculpas, Erika, José Ignacio. Hasta queda bien, hasta es favorable políticamente para los intereses, pero evidentemente mucha dirigencia política ni siquiera piensa cuando le es positivo o le puede resultar favorable un contexto o una situación determinada. Lo último, Erika, que queríamos saber, José Ignacio, usted contaba que ya tiene 20 años, cuando le cortaron la pensión por discapacidad, por 3 meses usted había marcado que le habían suspendido esta pensión por discapacidad. Después, cuando retomó el pago de esta pensión por discapacidad, aún bajo la gestión de Mauricio Macri, esos 3 meses que no cobraron, ¿le reconocieron? No, eso quedó en el aire. Le empezaron a pagar de nuevo, digamos.
Claro, o sea... No, nunca se recuperó esos 3 meses, digamos. ¿Hubo algún pedido de disculpas cuando, por ejemplo, se volvió a retomar? Tampoco ni siquiera del organismo nacional, de nada. No, porque eso fue un peregrinar, digamos, hablar uno, buscar un contacto, un conocido, algo, no, costó muchísimo. Y si vos me permitís, porque yo lo que quiero es resaltar, digamos, que se entienda por qué la pensión por discapacidad, las que están bien otorgadas, ¿no? Esto es intentar darle dignidad a la persona, que pueda tener una obra social, tratar de igualar los derechos de la persona, tratar de que si mi hijo, por ejemplo, él es dependiente, él necesita que se lo traslade al baño, a la cama, y uno cree que estas pensiones son para estar con la persona, para que... No, le dan calidad de vida. Mi hijo, yo trato de que él sea lo más independiente posible, él va a una escuela, tiene apoyo de esta institución, él es autogestor nacional, por eso yo también ahí comentaba, hay un video de él, porque ellos van por todos los organismos provinciales y nacionales acá en el Chaco a tratar de educar, digamos, sobre discapacidad, y fueron a la municipalidad de Resistencia, y el área de discapacidad está en un primer piso. Imagínese usted una persona que quiere ir a averiguar algo y tenía un ascensor que estaba roto. Con esas barreras nos encontramos todos los días. ¿Me explico? Y entonces vos te vas un día a querer cobrar tu sueldo, que es el que te trata de mínimamente dar algo de dignidad, y te lo cortan sin razón. No hubo una disculpa, no hubo un resarcimiento ni nada, nosotros continuamos la vida, hoy nuestra situación es diferente por un montón de cosas, estamos bien y yo tengo la posibilidad de ayudar a mi hijo. Ahora, yo como mamá de una persona con discapacidad no me voy a cansar nunca de luchar por todos nosotros, porque no es solamente mi hijo el que si esta gente vuelve a entrar van a lastimar. Queda lo que le quiero decir. Queda clarísimo, Erika. Y ahora sí, lo último, porque hay elecciones y en el orden nacional también ocurre otro tanto, no solamente hay elecciones en la provincia. Mauricio Macri eliminó aproximadamente 160.000 pensiones por discapacidad cuando fue presidente. Ante esta situación, ¿tiene algún tipo de temor, Erika, de que pueda volver a darse una situación con alguien vinculado al macrismo, Javier Milei, que puedan eliminar pensiones por discapacidad de forma abrupta, sin hacer ningún tipo de indagaciones, o el propio Leandro Esdero, que pueda ir por el mismo camino que se fue durante la etapa del macrismo? Sí, claramente tengo temor, porque no solo hicieron eso con las discapacidades, recordemos que la salud para ellos no es importante, porque teníamos un Ministerio de Salud y lo bajaron a Subsecretaría de Salud. Entonces, las personas con discapacidad no son importantes, las personas, el Ministerio de Salud no es importante. Y la verdad nos da temor. Nosotros como mamás, papás y personas con discapacidad tuvimos que salir a la calle a protestar, y da mucho miedo, porque esta gente viene, arrasa con todo y después empiezan de nuevo, entre comillas, ¿no? Y en ese arrasar con todo, usted sabe lo que sucede, queda mucha gente con derechos sin derechos, porque esto es un derecho adquirido, no es otra cosa. Así que sí, la verdad, tengo miedo, llamo a la gente a donar, a mirarse hacia adentro y a mirar también al costado, al vecino, al del frente, y cómo podemos ayudar entre todos para que eso no vuelva a pasar. Bueno, Erika, le agradecemos el contacto y esperemos que esto no se vuelva a dar, que no vuelva a ocurrir, que este hecho lamentable que le ocurrió a José Ignacio Smith, un chico que ahora tiene 20 años, pero que en el 2017 le cortaron la pensión por discapacidad así de forma arbitraria. Esperemos que esto no se vuelva a dar bajo ningún aspecto, bajo ningún contexto. Le mandamos un saludo enorme y será hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego. Muchas No, gracias. por favor, hasta luego. Ahí ha pasado Erika, la mamá de José Ignacio Smith, un chico discapacitado que fue quitado en su momento durante la etapa del gobierno de Mauricio Macri, cuando a su vez, bajo ese gobierno, Leandro Esdero era el delegado regional del ANSES. Es verdad lo que marcaba Esdero en esto de que en ese entonces la que determinó la quita de pensiones por discapacidad de forma abrupta, de forma arbitraria, de forma no conveniente, fue el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. Pero lo que omite afirmar, lo que omite, en este caso las declaraciones de Leandro Esdero, es que él era parte integrante del gobierno de Cambiemos. Y no dijo ni una sola palabra, lo que en el barrio se dice, el que calla, otorga.